¿Alguna vez te has preguntado por qué existe tanta maldad en la tierra? ¿Por qué hay tantas injusticias y perversidades? A diario nos enteramos de las acciones de hombres que impunemente actúan perjudicando a tantas personas inocentes. Llegan a nuestros oídos que secuestraron al familiar de un amigo, que estafaron al vecino, que robaron una camionetica por puesto y en medio de la acción delictiva mataron a 2 estudiantes que estaban próximos a graduarse, que un padrastro abusó por muchos años de una niña ante el silencio cómplice de una madre que no se atrevió a denunciarlo porque tenía miedo a quedarse sola, que un socio arruinó a su amigo de toda la vida para quedarse con los recursos de la empresa de la cual los dos fundaron. La corrupción galopa libremente por los pasillos de los edificios de los poderes gubernamentales. Los que deberían administrar justicia son los primeros en abusar de ella, aprovechándose de la potestad que ostentan para enriquecerse, siendo indolentes ante el gemir de un pueblo que sufre porque ellos no están haciendo el trabajo que le corresponde. Los índices de maldad se están llegando a niveles astronómicos. Ya nadie siente respeto ni consideración por su prójimo. Las generaciones presentes consideran que los valores morales y las buenas costumbres son cosas del pasado. Vivimos tiempos peligrosos. Y sé que muchas veces te has preguntado ¿por qué Dios permite todo esto? Si tú quieres saber la respuesta a esta pregunta, entonces escucha completamente el mensaje que tengo para ti. Esta explicación se basa en el escrito de una de las cartas del Nuevo Testamento, específicamente la epístola a los Romanos, desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante. El escritor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos detalla la acción de un Dios justo hacia una raza de seres creados por su propia mano que se sublevaron y traicionaron a su Hacedor, pretendiendo vivir a sus anchas sin importarle en los más mínimos que sus malas acciones les traerían consecuencias catastróficas. Hablaremos de la culpabilidad del hombre. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Hagamos un paréntesis. Para que podamos tener una mayor comprensión de lo que la Biblia nos quiere enseñar, tenemos que echar mano de la primera regla de la interpretación de la hermenéutica, el cual consiste en saber cuál es el sentido usual y ordinario del texto en cuestión. Me explico. Tenemos que cambiar las palabras en las que no estamos familiarizados por las que sean más común y adaptadas a nuestra jerga. Siendo así, leamos: pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda gente mala e injusta, que con su injusticia mantienen prisionero a la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Esta primera parte me habla que los seres humanos, deliberadamente, conscientemente y voluntariamente, decidieron negar la existencia de su Creador. Obstinadamente utilizaron su facultad pensante para argumentar en contra de la presencia de un ser superior dotado de todo poder y sabiduría, y el único con la capacidad de diseñar, elaborar y mantener todo lo que existe. Recuerdo que en los primeros años de mi carrera como técnico agropecuario cursamos una materia llamada botánica. En cierta oportunidad el profesor nos mostró un video que explicaba el proceso de adaptación y competencia de las plantas para sobrevivir en medio de un ecosistema. Teníamos que dar un resumen de lo visto. Mi conclusión fue que la naturaleza no carece de inteligencia. Al ver cómo pequeñas plantas acabadas de germinar tenían que ingeniársela para aprovechar al máximo los pocos rayos de luz solar que llegaban hasta el suelo, y las peripecias de las raíces para que absorban el agua y los nutrientes que se encontraban en la capa orgánica. Quedé impresionado, porque en la naturaleza hay mucha inteligencia. Eso no pudo haber sido hecho por la casualidad o por la combinación fortuita de elementos minerales y orgánicos. Alguien con mucha inteligencia tuvo que haberlo diseñado y programado para que las plantas hagan las cosas que pueden hacer. Ese video, más que enseñarme de botánica, lo que hizo fue confirmarme la existencia de Dios. Ahora bien, siempre se ha manejado la máxima de que la ciencia y la fe están divorciadas, cosa que es completamente falso. La conclusión científica bien argumentada de cualquier hecho, sin estar manchada por la sugestión de los científicos, siempre, pero siempre, confirmará la existencia de Dios. Entonces se preguntarán, ¿en dónde está el problema entre la ciencia y la fe?
El problema está en la filosofía sin el razonamiento humano, alimentado por su necedad de querer arbitrariamente y obstinadamente negar la existencia de un hacedor de todo lo que existe. Es cuando la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La versión Dios habla hoy nos lo dice mucho más claro, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imagen de hombre mortal, y hasta por imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las lujurias de sus corazones, de modo que profanaron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que se conoce como idolatría. El hombre no solo se atrevió a negar la existencia de un Dios sabio, glorioso y poderoso, sino que cayeron aún más bajo, cambiando su gloria, su majestad, su magnificencia, su potencia y su verdad por lo vano, por lo débil, por lo bajo y por la mentira, creando sus propios dioses, haciéndolos a su propia imagen y adaptándolos a su semejanza. Dejaron de adorar y clamar al Dios único e invisible para postrarse ante imágenes de mujeres llamándolas vírgenes, de santos patronos, de muñecos hechos por orfebres, talladores, escultores y pintores, ídolos hechos por manos humanas que no tienen vida, no pueden escuchar ni ver. Como dice el Salmo 115 desde el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que la hacen y cualquiera que confíe en ellos. En otras palabras, así como esas imágenes no tienen vida, de la misma forma los que lo adoran y confían en ellos tampoco tienen vida. En el libro del profeta Jeremías está escrito en el capítulo 10 desde el versículo 3 en adelante: la religión de esos pueblos no vale nada. Cortan un tronco en el bosque, un escultor lo labra con su cincel, luego lo adornan con plata y oro y lo aseguran con clavos y martillos para que no se caigan. Los ídolos parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. No pueden hablar y hay que cargar con ellos porque no caminan. No tengan miedo de ellos, porque a nadie pueden hacer mal ni bien. Eso fue anunciado hace más de 2500 años y tiene tanta vigencia en la actualidad que parece que fue ayer cuando lo proclamaron. Ahora bien, esta necedad y desviación del ser humano no puede quedar impune. Esto tiene sus consecuencias. El Todopoderoso se pone su toga de juez, se siente en su estrado de justicia. Bajo su ojo clínico, al cual todo lo ve, estudia las evidencias, considera los alegatos, analiza los hechos y dicta sentencia ante una humanidad desleal. El veredicto: culpable, y cumplirá una condena acorde al nivel de inmundicia y deslealtad. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que encerraron entre sí sus propios cuerpos. El género humano fue entregado al cautiverio de sus deseos impuros. Ahora son esclavos de las más bajas pasiones e impulsos, y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de satisfacer lo que sus cuerpos les pidan, autodestruyendo su organismo. Por eso el hombre fuma, se droga, se emborracha, se tatúa, se lacera, modifica su fisionomía para parecer a vampiros, se pican la lengua por la mitad para emular la lengua viperina de una serpiente, modifican su cuerpo por pura vanidad, se ponen implantes en los senos y se inyectan plástico en sus glúteos. Están constantemente creando sustancias que les hagan sentir que vuelan. Quieren más y más estímulo, nunca se sacian, su cuerpo siempre les pide más. Dame más de ese veneno. Siempre quieren estar experimentando cosas nuevas. Ya el sexo de forma natural no les satisface, así que ahora prueban con algo nuevo. Hagamos una orgía, todos contra todos, no importa si eres hombre o mujer. Tengamos sexo con animales para ver qué se siente. Ahora probemos con cadáveres o con una máquina. Usan tan mal su cuerpo que se mueren prematuramente.
Por eso dice la Biblia, de modo que deshonraron, profanaron, contaminaron su propio cuerpo. Y esto es solo el principio. El segundo veredicto, versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra de la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. La homosexualidad y el lesbianismo. Hay personas corruptas de pensamiento que quieren hacer de lo que no es algo que es, engañándose a sí mismos, pretendiendo justificar con argumentos vacíos y sin ningún fundamento su desviada conducta sexual. Las mujeres cambiaron el uso natural del cuerpo por lo que va en contra de su diseño original. Ya no tienen relaciones sexuales con un hombre, sino que con 2, con 3, hasta con 5 y más al mismo tiempo. En muchos casos, ya el amor de un varón no las hace sentir feliz. Tienen que buscar una de su mismo género para vivir una vida de mentiras por medio del lesbianismo. Otras mujeres se atreven a profanar sus cuerpos acercándose íntimamente a un caballo y, en el peor de los casos, hasta a un perro. ¿Qué podemos hablar del varón? El que se echa con otro varón. Exigen respeto y aceptación por su depravación sexual, cuando ellos son los primeros que no se respetan a sí mismos. Exigen derecho cuando están torcidos. Oh hombre, pretendes excusarse detrás de ese cliché que dice: soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Mentira. Lo que pasa es que fuiste entregado a pasiones vergonzosas y dejaste el uso natural de tu cuerpo. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando uno no le da el uso correcto y apropiado de una máquina? Se deteriora, se daña, se descompone. Igual pasa con el cuerpo humano. Y no existe una tienda de repuesto de órganos. Por eso está escrito: recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Por eso padece de un SIDA, de un VPH, de la gonorrea, de un sífilis, de un herpes, de clamidia, de un estafilococo y muchísimas otras enfermedades. Tercer veredicto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A pesar de todo lo expuesto anteriormente, el hombre continúa revolcándose en el cieno del excremento moral. No solo se atreven a atribuirle a Dios el resultado de su extravío, sino que también se atreven a blasfemar contra las autoridades superiores y celestiales. Por eso son entregados a un nivel muchísimo más bajo que el de las otras dos, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora puedo entender por qué hay jovencitas hermosas con un futuro prometedor que destruyen sus vidas al relacionarse con un malandro. Ahora veo por qué muchos han perdido sus empleos al ser descubiertos que estaban robando la mercancía. Con razón el carpintero, el albañil, el plomero, el mecánico ya no lo contratan porque estaban haciendo trampa. Ellos pensaron que nunca lo descubrirían. Esto explica por qué los políticos son tan corruptos. Ya sé por qué los uniformados son los primeros malhechores.